Hola a todos, en esta ocasión estaré explicando un ejemplo de compactación de suelos dentro de la cuarta unidad de la asignatura de Mecánica de Suelo 1. Sabemos que la compactación de suelo es el mejoramiento artificial de las propiedades mecánicas por medios mecánicos. La importancia radica en el aumento de la resistencia y la disminución de la capacidad de deformación que se obtienen al sujetar el suelo a técnicas convenientes que aumenten su peso específico seco, disminuyendo sus vacíos. Se hace uso del proceso de compactación en conformación de terraplenes, bases y subbases de las estructuras de pavimento, en las cimentaciones, terrazas de construcción, en estabilización de taludes. Se usan rodillos de ruedas lisas, rodillos neumáticos de goma y vibratorios. El grado de compactación se mide en términos del peso específico seco. A medida que aumenta el contenido de humedad, el peso aumenta. El contenido de humedad donde alcanza el peso unitario seco máximo se denomina contenido de humedad óptimo. Los factores que influyen son el tipo de suelo, la distribución granulométrica, la forma del grano y el peso específico del suelo. Sabemos, ¿verdad?, que el peso específico es el peso del suelo entre el volumen. Eso es el peso del molde Proctor. Existen dos pruebas para calcular el contenido de humedad óptimo y el peso específico óptimo. Estas son las pruebas de compactación Proctor estándar y Proctor modificada, las cuales ustedes desarrollarán en el laboratorio. Es importante destacar que el peso específico seco es el peso específico del suelo sobre 1 más el contenido de humedad sobre 100. La energía de compactación del molde Proctor es igual al número de golpes por capa por el número de capas por el peso del martillo por la altura de la caída entre el volumen del molde. Tenemos 25 golpes por capa por 3 capas por el peso del martillo, que son 24.4 newton, por la altura de la caída, que son 0.2048 metros, entre el volumen del molde, que son 943.3 metros cúbicos. Eso nos da una energía de compactación de 591.3 kilonewton por metros cúbicos. Entonces, como ejemplo, tenemos que estas pruebas son de una prueba de Proctor estándar. El resultado de ellas nos pide encontrar el peso específico seco máximo y el contenido de humedad óptimo. Entonces nos dan la masa del suelo en el molde y el contenido de humedad. Entonces, en el primer caso, pues lógicamente nos dicen que es el peso húmedo lo que necesitamos. Entonces, como aquí lo que tenemos son masas, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar esa masa por el valor de la gravedad. Entonces 1.76 por 9.81, eso nos da 17.27 newton. El siguiente valor nos da 18.25 newton. El siguiente valor nos da 18.84. El siguiente valor nos da 19.13. El siguiente valor nos da 18.93. El siguiente valor nos da 18.64 newton. Ahora, el peso específico húmedo, ya sabemos que es el peso húmedo entre el volumen del molde. Entonces 17.27 entre 943.3, eso nos da, multiplicamos por 1000 para pasarlo a kilonewton. $18.3 kilonewton metro cúbico. El siguiente nos da 19.3 kilonewton metro cúbico. El siguiente nos da 20 kilonewton metros cúbicos. El siguiente nos da
20.3 kilonewton metros cúbicos. Siguiente 20.1 kilonewton metros cúbicos y el otro 19.8 kilonewton metros cúbicos. Contenido de humedad ya lo tenemos para cada caso: 12, 14, 16, 18, 20 y 22%. Entonces recordemos que el peso específico seco es igual al peso específico húmedo sobre 1 más contenido de humedad sobre 100. Entonces tendríamos, vamos a hacer solamente para el primer caso. Tenemos 18.3 sobre 1 más el contenido de humedad, que son 12%, sobre 100%. Eso nos da un valor de 16.34 kilonewton metros cúbicos. De esta manera lo vamos a hacer para cada uno de los casos. El siguiente caso da 16.93 kilonewton metros cúbicos. En el siguiente da 17.24 kilonewton metros cúbicos. El otro da 17.20 kilonewton metros cúbicos. La otra prueba da 16.75 kilonewton metros cúbicos. Siguiente ensayo da 16.23 kilonewton metros cúbicos. Entonces de esta manera nosotros terminamos la parte, ¿verdad?, de la determinación del peso específico seco. Entonces ahora lo que hacemos es formar una gráfica en donde vamos a colocar en el eje de la X el contenido de humedad y en el eje de la Y el peso específico seco. Entonces, ¿cuándo se va a alcanzar una compactación ideal? Cuando haya el contenido de humedad ideal, o sea, el contenido de humedad óptimo, y el peso específico correspondiente, que sería el peso específico seco máximo para ese contenido de humedad. Entonces, cuando el suelo tenga esa humedad óptima, va a tener ese peso específico óptimo en estado seco. Entonces, lo que se hace es colocar para cada contenido de humedad el peso específico seco obtenido. Entonces para 12 se pone el 16.34, para 14 el 16.93 y así sucesivamente, de tal manera que lo que se obtiene es una curva, ¿verdad? Esa curva posteriormente va a tener un punto máximo. Entonces en ese punto máximo ustedes van a partir de ahí y van a proyectar hacia el eje de las X y después hacia el eje de las Y, de tal manera que en el eje de la X ustedes obtengan el contenido de humedad óptimo y en el eje de las Y ustedes obtengan el peso específico seco óptimo. Para este caso, pues el peso específico seco óptimo es de 17.25 kilonewton metros cúbicos para un contenido de humedad del 16.3%. Entonces, de esa manera llegamos al final de este video. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta a este video.